capítulo 12, versículos 13 y 14. ¿Están ahí, hermanos? ¿En sus Biblias? ¿En serio? Muy bien. Vean lo que dice ahí la palabra de Dios, porque ya, dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El versículo, estos versículos, hermanos, resumen lo que el libro de Eclesiastés tiene como propósito. El fin de todo el discurso oído es este, dice ahí: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo más importante del hombre. Y te recuerdo esto, que Dios va a traer a juicio todo lo que hayas hecho en la vida, sea bueno o sea malo. Eclesiastés, hermanos, es un discurso, es una predicación, digamos, y eso lo vamos a ver en un momento. A través de los 12 capítulos, Salomón, quien escribe, y lo vamos a ver, nos lleva a que tengamos esta conclusión: que temamos a Dios, que guardemos sus mandamientos y que recordemos que todo lo que hagamos en la tierra, Dios nos va a pedir cuentas, haya sido bueno o haya sido malo. Vamos a estudiar brevemente el libro de Eclesiastés. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito sea, Señor, gracias por dejarnos estar reunidos esta noche. Señor, abrimos tu palabra, tu maravillosa palabra, para pedirte, mi Dios, que nos hables, que nos enseñes, que nos alimentes en esta noche, mi Dios. Que podamos, Señor, saber que tú nos has hablado. Te ruego que cada corazón esté dispuesto a recibir tu palabra, Señor, que hables a la mente y al corazón de cada uno de nosotros. No permitas que las distracciones que hay a nuestro alrededor sean un impedimento para aprovechar estos momentos que tú nos das. Por favor, Señor, háblanos, habla a cada corazón, límpianos, aparta a Satanás, aparta, Señor, cualquier cosa mala que nos distraiga, mi Dios. Que podamos hoy, Señor, abrir nuestro corazón a ti y que tu preciosa semilla germine preciosamente dentro de nosotros. Espíritu Santo, háblanos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Cada persona busca ser exitoso en la vida. Cada persona normal desea superarse, desea ser mejor. ¿Verdad que sí, hermanos? Todos queremos ser mejores, pero ¿dónde te encuentras? ¿Tu realización personal, tu éxito está en la riqueza material? Quizá pueda estar en los placeres de la vida. ¿O qué tal en el conocimiento humano? Bueno, Salomón, quien es el autor de este libro, él probó todas estas cosas y otras muchas más, y obtuvo una experiencia de ello, y que ahora nos comparte a través de Eclesiastés. Eclesiastés es escrito por el rey Salomón en la última parte de su vida. Lamentablemente, Salomón, hermanos, el rey más sabio en la historia de la palabra de Dios, se apartó de los caminos de Dios. Y cuando se apartó de los caminos de Dios, él experimentó lo que es vivir sin Dios. Aunque tuvo riquezas abundantes, aunque tuvo mujeres de sobra, aunque tuvo placeres de cualquier tipo que te puedas imaginar, él con vergüenza, con un tono de arrepentimiento,
por eso es que no firma el libro con su nombre, tiene que llegar a la conclusión de decir, hey, yo ya lo probé todo y me di cuenta de algo. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no valemos nada. De nada sirve el duro trabajo si Dios no bendice. De nada sirve el conocimiento que puedas obtener humanamente hablando si Dios no lo bendice. Si Dios no está contigo. De nada sirve las joyas, los tesoros que puedas acumular en tu vida. De nada sirve si Dios no está contigo. Entonces el libro de Eclesiastés describe cómo es este rey sabio, anciano, describe su experiencia de haber probado todo aquello en busca de satisfacción, en busca de realización personal, y tiene que concluir con algo, que todo es vanidad, que todo es inútil. Vea lo que dice el capítulo 6, versículo 12, por favor. Eclesiastés 6:12. Mire lo que dice ahí. 6:12 de Eclesiastés. Dice la Biblia ahí. Dulce es el sueño del trabajador. Estoy en el 5, perdón. 6:12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Él describe la vida como vana. Él dice, toda la vida es vanidad. Todo lo que se puede obtener debajo del sol es vanidad. La verdadera y permanente satisfacción solo se puede encontrar con Dios. Todo lo demás va a llevar a una vida vacía, a una vida banal. Salomón entonces da un tremendo sermón, una tremenda predicación de 12 capítulos para enseñarte y decirnos a través de la lectura, a través de las generaciones, que todo lo que se hace sin Dios entonces no tiene propósito, es vacío, es vano. Por eso es que tenemos que entender este libro. Escúchame bien, hermanos. Este libro está escrito desde la perspectiva humana, desde la perspectiva secular. Por eso es que tenemos que tener cuidado al leer y al entender este libro, porque hay algunos mañosos, hay algunos falsos que han tomado doctrinas de este libro para enseñar cosas que no enseña la palabra de Dios. Pero lo han sacado así porque han quitado el contexto en el que se ha dicho las palabras de Eclesiastés. Tenemos que entender que es un rey que lo dijo desde la perspectiva humana, secular, para concluir que todo sin Dios no es nada. Y lo que habla en el libro de Eclesiastés, hay una palabra o una frase muy clara que debemos de tener presente siempre cuando leamos Eclesiastés. Es la frase debajo del sol. Debajo del sol. Lo que él habla primordialmente es lo que sucede en el territorio o en el terreno humano. Por ejemplo, él dice que todos mueren, los ricos y los pobres mueren. Él dice, ¿verdad?, que los justos y los injustos mueren. Así pasa. Sí, es verdad, pero él está hablando desde el plano terrenal. De ahí sacaron los testigos de Russell la enseñanza de que ahí termina todo y que ya no hay vida después de la muerte. Porque están tomando estos versículos desde una perspectiva de la eternidad, cuando claramente se está enseñando lo que hay debajo del sol, lo que hay en nuestro plano terrenal.
Vanidad, la palabra vanidad aparece 37 veces e indica lo inútil, lo vano, precisamente, que es la naturaleza de la vida. La palabra o la frase bajo el sol aparece un aproximado de 29 veces y siempre indica que lo que se está diciendo o disertando es en nuestro planeta, en nuestro plano terrenal. Estas dos expresiones son muy importantes a la hora de leer Eclesiastés: vanidad y debajo del sol. Porque si no los tomamos en cuenta, entonces podemos malentender lo que aquí nos dice Salomón. Cuando Salomón está escribiendo Eclesiastés, no está describiendo la eternidad, está describiendo el mundo en sus propios términos de rey y de manera secular. Vuelvo a repetirlo. Vea lo que dice Eclesiastés 12, versículo 13, otra vez. El fin de todo el discurso oído es este. Y no podemos separar los demás capítulos con la conclusión que da Salomón aquí. ¿Cuál es el propósito de haber escrito todos los demás capítulos? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El libro de Eclesiastés, la palabra Eclesiastés, significa predicador, predicador. O también el que llama a la asamblea, el que llama a la asamblea. Lo que Eclesiastés o lo que Salomón está haciendo es llamar a través de las generaciones a que se vengan a escuchar este gran discurso de Salomón. El libro de Eclesiastés se lee en la fiesta anual de los judíos llamada los tabernáculos. Estos 12 capítulos son leídos durante la fiesta de los tabernáculos. Salomón escribió principalmente 3 grandes libros. ¿Cuáles fueron estos 3 grandes libros que Salomón escribió? ¿Alguien sabe? Levante la mano y que me diga. ¿Cuáles libros escribió Salomón? A ver, Proverbios, claro. Salmos, bueno, hay uno que otro que se le atribuye, pero su autoría solo a él. Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Algunos han asignado en la diferente etapa de la vida de Salomón, escúcheme bien, cuando era joven, él escribió Cantares. Cuando él tenía madurez, él escribió Proverbios. Y en su vejez, después de haberse arrepentido por haberse alejado de Dios, es que escribe este libro, Eclesiastés. Lo escribe aproximadamente en el año 935 antes de Cristo. El libro de Eclesiastés, entonces, es uno de los más profundos y filosóficos de toda la Biblia. Lo tenemos que leer, hermanos, con la perspectiva que ya les acabo de mencionar, de debajo del sol. Es un rey dando su experiencia de haber visto, de haber experimentado, de haber disfrutado, haber hecho todo lo que se le plazca, tener todo el dinero del mundo, todas las riquezas, todos los placeres, para decirte, mira, ya no sigas por ese camino. Ese camino es vano. Ese camino no sirve de nada. Yo ya lo recorrí y tengo que decirte que me sentí vacío, vano, no sirve de nada si Dios no está contigo. El libro de Eclesiastés encaja dentro de la historia bíblica como un recordatorio constante, primero, de la brevedad de la vida. Porque aquí dice claramente que un día vamos a dar cuentas a Dios. En el versículo 14 del capítulo 12, la brevedad de la vida. Tenemos que recordar, hermanos, cuando leemos este libro, que el propósito que Dios nos da es
que la vida es vana sin Dios y recordar que solo el temor de Dios da sentido y propósito a nuestras vidas. Por eso no te alejes de Dios. Por eso, hermanos, es una tontería, discúlpenme que use estas palabras, es una tontera lo que comete una persona que ahora que conoce a Cristo y se aleja de Dios, se aleja de la iglesia para ir a hacer riquezas. Salomón ya dijo, mira, yo ya lo hice y me arrepiento de haberlo hecho. Mira, yo ya me fui, yo ya disfruté, yo ya me revolqué en todo y la verdad es que es vano. No lo hagas, no te alejes de Dios. Y por eso en esta hora yo quiero animarte, querido hermano, a que consideres antes de dar un paso hacia atrás. No hay nada de satisfacción lejos de Dios. Ni los placeres terrenales y carnales, ni las riquezas o posesiones, ni los títulos, ni los renombres darán lo que Dios te puede dar. Una satisfacción, una plenitud. Mira lo que dice el capítulo número 12, el versículo número 7 y 8. Voy a pedirle a alguien que me lo lea ahora, por favor. Eclesiastés 12, 7 y 8. ¿Quién me ayuda a leerlos? ¿Yoma? Léelos, por favor. Y 8. Amén. Claramente dice, nosotros vamos a morir. El polvo vuelve a la tierra. Nosotros somos polvo. Volvemos a la tierra. Nuestro espíritu vuelve a Dios que nos dio la vida. Pero todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. ¿Y quién es el predicador aquí? ¿Quién es? ¿Quién escribió el libro? Salomón es el predicador. El predicador, Salomón dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Vamos a llenar nuestras hojitas, por favor, ahí. Eclesiastés, anótele ahí, por favor, el número 1. Eclesiastés concluye que todo lo que no incluye a Dios lleva a inutilidad, a ser inútil. Anótelo, por favor, inutilidad. Todo lleva a la inutilidad. Número 2. La expresión hebrea vanidad de vanidades indica la naturaleza inútil y misteriosa. La frase número 3, bajo el sol, aparece 29 veces y representa una perspectiva secular, una perspectiva terrenal. ¿Ok, hermanos? ¿Estamos bien? Número 4. El nombre Eclesiastés proviene del hebreo Ojeljelet, que significa, anótele, predicador. ¿Qué significa Eclesiastés? Predicador. Eso significa predicador. Muy bien. El autor, número 5, el autor del libro de Eclesiastés es el rey, ¿quién? Salomón. Vea por favor Eclesiastés 1:1. Eclesiastés 1:1, búsquelo en su Biblia y vamos a ver lo que dice ahí. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vea versículo 12, por favor. Versículo 12, dice ahí: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón para inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces, podemos ver que Salomón es el autor primero, porque aquí dice que es
hijo de David, rey de Jerusalén. En el versículo 12 dice que él reinó sobre Jerusalén y que se dedicó a investigar todo lo que sucede debajo del cielo, debajo del sol. Pero mira el versículo 16 ahora, 1:16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. ¿Quién es al que Dios le dio esta capacidad? A Salomón. Por eso es que estamos viendo que Salomón, estamos viendo algunas evidencias, aunque el libro no menciona por nombre al rey Salomón, de acuerdo a lo que estamos viendo, podemos concluir que Salomón es quien lo escribe. Primero porque él es el rey de Jerusalén, es hijo de David, porque tuvo una gran sabiduría por encima de todos los que fueron antes que él, y por supuesto Salomón recibió esa sabiduría de parte de Dios. Pero ve ahora el capítulo 2, versículo 4, por favor. 2:4. Mire cómo se describe a sí mismo el predicador. Versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, e hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesiones grandes de vacas, de ovejas, más que de todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos, y trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podría hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y ahí sigue hablando cómo describe perfectamente y encaja con el rey Salomón. Entonces, ¿quién escribió? El rey Salomón. Y como ya les había mencionado, este libro refleja un tono de arrepentimiento, un tono de reflexión posterior a todos esos años que vivió lejos de la voluntad de Dios. Miren, vayan a Primero de Reyes 11. No pierde Eclesiastés. Póngale una marca, póngale un listón, póngale el dedo si quiere, pero no lo pierda. Y vaya a Primero de Reyes 11. Primero de Reyes 11. Versículos 1 en adelante. Primero de Reyes 11:1. Dice: pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y noten lo que dice aquí a continuación: y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. En esta época es cuando él
se desvía, es cuando él da deleite a sus ojos, es cuando él describe lo que acabamos de leer, que no negó placer para sí, no negó placer para sus ojos, hizo todo lejos de Dios. ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzó todo el desvío de su corazón? ¿Dónde? ¿Con quiénes? Con las mujeres. Y mire, Primero de Reyes, ya lo estudiamos en el pasado, quién lo había escrito y todo, y le recordamos que el autor está diciendo, Dios ya había dicho que no nos juntáramos con las inconversas, ni que nosotros diéramos a nuestras hijas a ellos porque iban a hacernos caer. Pero Salomón se creyó más sabio que Dios, así como algunos de ustedes también, jóvenes, que se creen más sabios que Salomón y que Dios. Y Dios te dice, no te juntes ni menos andes de noviazgo con alguien que no es cristiano. Yo lo hago cristiano, pastor. Sí, cómo no. Si yo lo traigo a la iglesia, va a ver que va a cambiar conmigo. Mire lo que sucedió con el rey Salomón. El hombre más sabio fue desviado su corazón y terminó otra vez adorando ídolos falsos. No podemos jugar con esto. Si el rey más sabio fue engañado por mujeres y fue desviado su corazón para con Dios, ¿tú te crees más sabio que Dios? ¿Tú te crees más capaz que Salomón? Te va a consumir. No vas a poder con esa tentación. No vas a poder. Por eso Dios te dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque Salomón es un claro ejemplo de lo que sucede cuando nos apartamos de Dios. Cuando dejamos que el chico o la chica me llene, ¿verdad? Mis ojos, mi corazón, y no me importe nada. Y me vaya con él o con ella lejos, apartado de Dios, y cuando recuerde, mi corazón va a estar traspasado por saetas, por no hacerle caso a nuestro Dios. Amén, hermanos. Llénele por favor ahí, número 5. El autor del libro de Eclesiastés es el rey Salomón, hijo de David. 6. Una evidencia interna de la autoría que el escritor fue un rey en Jerusalén. Anótele, Jerusalén. En Jerusalén. O en vejez, disculpe, vejez. 7. La fecha de escritura es alrededor del 935. 935. Número 7, 935. Del 935. ¿Están ahí bien? Número 8. Y ahí vamos para allá. Número 8. Déjenme les digo antes de que escriban. Durante el reinado de Salomón, hermanos, Israel vivía en una esplendor como ninguna otra en la historia de Israel. Había una abundancia material, tanto que en la época de Salomón la plata era considerada como piedras. Tanta era la riqueza, hermanos, que había. Pero al mismo tiempo comenzó una caída espiritual. Salomón había experimentado sabiduría, poder, riquezas, mujeres, proyectos arquitectónicos, arte, conocimiento, botánica. Experimentó de todo, pero siempre concluye en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. En este libro, cuando ya es maduro, cuando el rey mira atrás y observa lo vano que es el materialismo, el placer, la gloria humana. Anótele por favor ahí. Déjeme un segundito. En el número 8, ¿verdad? Número 8. Durante el reinado de Salomón, Israel vivió una época de esplendor. Anótele material. Material. Número 9. Salomón experimentó sabiduría, riquezas, placeres, pero comprendió que sin Dios todo es
vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad y aflicción de espíritu. La palabra vanidad, que ya les había mencionado, hermanos, literalmente significa vapor, significa aliento, algo que se desvanece, algo sin valor, vaya. Es semejante a la neblina. Mire, el día de ayer que fuimos a Tarqui, íbamos manejando por... ¿Es la entrada del valle, se llama, hermano? ¿Cómo se llama ahí? Por Turi para llegar a Tarqui. Y mientras íbamos subiendo, de repente llegó una gran neblina. Se veía poco. Estaba bonito y frío. ¿Verdad que estaba bonito? A mí se me gustó. ¿Gema, te gustó? Estaba muy bonito. Pero esa neblina se desvanece inmediatamente, hermanos. Para la mañana el sol sale y no es nada. Eso significa vanidad, que se desvanece, que no dura, que es como el vapor, como un aliento. Aparece más de 30 veces en este libro. Otra expresión que ya les había mencionado es debajo del sol, 29 veces, que representa la vida terrenal sin referencia a lo eterno, solo lo terrenal. El tono en el que se escribe este libro es un tono filosófico, es un tono poético, es un tono con un lenguaje de un rey experimentado y arrepentido de haberse alejado de Dios. Anótele por favor ahí en el número 10. La palabra clave, Jebel, vanidad, literalmente significa vapor, vapor o aliento, exactamente. Número 11. La expresión debajo del sol aparece, anótele, 29 veces en el libro. 29 veces en el libro. Número 12. El tema central del libro es que la búsqueda del sentido de la vida sin Dios es vano o es vacía. Es vacía o es vana, cualquiera de las dos. Ya vamos avanzando mucho en el libro. El libro lo podemos dividir en 6 grandes partes. El libro se puede dividir en 6 grandes partes. En la primera parte tenemos la introducción de Salomón, diciendo: todo es vanidad, no hay nada nuevo debajo del sol. Vea lo que dice Eclesiastés, vaya otra vez, donde le dije que le pusiera el dedo. Eclesiastés, vea el capítulo 1, el versículo número 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. En la primera parte, entonces, Salomón da una introducción de la vanidad de la vida debajo del sol. Y nos da una perspectiva de que todo es un ciclo, que todo es lo mismo. Y sí o no, hermanos, es verdad. Es lo mismo. Es un ciclo. No hay nada nuevo. Piensan que inventaron el hilo, pero eso ya... Piensan que están a la moda, pero esas modas eran de los 60s. Y están volviendo a surgir otra vez. Lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. La segunda parte de Eclesiastés, él nos relata la búsqueda del sentido de los placeres, la sabiduría y el trabajo. Y él concluye diciendo: todo esfuerzo es vano sin Dios. Eso está en el capítulo 1, versículos 12, hasta el capítulo 2, versículo 26. Y leímos: yo busqué esto, yo busqué lo otro, pero la verdad es que todo eso es vanidad. Vea por favor capítulo 2, el versículo número 26. 2:26. ¿Quién me lo lee por favor? 2:26. Elías.
Fuerte. Da. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La tercera sección son los tiempos y las limitaciones humanas. Y lo leímos hace ratito. Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Salomón entonces en la tercera parte, él da un discurso que tiene que ver con los tiempos y las limitaciones humanas. Y el tema del que trata es que todo tiene su tiempo y que Dios gobierna soberanamente. Que si tú te quieres adelantar al tiempo, vas a encontrarte con problemas, con dificultades. Todo tiene su tiempo. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Miren, este es un gran problema en todas las áreas de la vida. Hay veces, escúchenme hermanos, que nos toca sembrar, ¿sí? Y luego nos toca cosechar. Si nosotros lo lleváramos esto al terreno financiero, hay veces que nos toca sembrar, nos toca que aguantar, no podemos cosechar. Y estamos sembrando y sembrando y sembrando y dándole, invirtiendo. Y no puedo ahorita comprarme una pizza porque no me alcanza. No puedo irme al Mall del Río por unas alitas porque no me alcanza. Yo quisiera, pero todavía no. Pero va a llegar el tiempo en el que va a dar fruto todo tu trabajo. Y entonces podrás disfrutar de lo que has sembrado. Si siembras, si no te comes la semilla, si haces lo que debes, va a haber trabajo. En toda labor hay fruto, dice la Biblia. En toda labor hay fruto. El problema que cuando nosotros queremos cosechar y es tiempo de sembrar, entonces yo quiero esto, quiero el último iPhone, quiero el último teléfono, quiero los últimos esto, quiero este televisor, quiero lo otro. Y como es tiempo de sembrar y no tenemos fruto para cosecharlo, entonces me endeudo. Entonces pido prestado. Me emberrincho. Lloro. Me siento triste, abrumado. Ay, Dios mío, ¿por qué no tengo? Porque no entiendes que todo tiene su tiempo. Dios te lo puede dar. Dios te lo va a dar, pero en el tiempo indicado. Si esto lo llevamos al plano financiero, pero si lo llevamos al plano, volviendo otra vez, miren, vayan a Eclesiastés, no nada más lo digo yo, también Salomón lo dice claramente aquí, miren, vayan por favor al capítulo 11, versículo número 9. Eclesiastés 11:9. ¿Están ahí? Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Salomón está diciendo a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es tiempo de acordarte. Es tiempo, hermanos, todo tiene su tiempo. Joven señorita, todo tiene su tiempo. No te adelantes. No te adelantes a ayudarle a Dios, porque si lo haces, te vas a equivocar. Vas a sufrir. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol
tiene su hora. Dale tiempo al Señor. Luego tenemos la cuarta sección, que es las injusticias y las desigualdades de la vida. Salomón escribe cómo es que el pobre es perseguido, cómo el pobre no tiene, cómo el pobre es oprimido, y él concluye que la sabiduría humana no puede entender todos los misterios. La quinta sección viene unas reflexiones hacia la juventud, hacia la muerte, hacia la vejez. Y él dice, la muerte alcanza a todos. Recuerda a tu Creador cuando eres joven. Y la última sección termina diciendo, el temor de Dios es el todo del hombre. La vida solo tiene sentido si se teme a Dios. Termina con estas secciones. Vamos a llenar nuestras hojitas. Número 13. En la sección Los tiempos y las limitaciones humanas, capítulos 3 al 5, enseña que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Todo tiene su tiempo, hermanos. 14. La sección que abarca del capítulo 9 al 12 se titula Reflexiones sobre la juventud, la vejez y la muerte. Sobre la muerte. Y por último, dice ahí, en el número 15, aunque no le puse ahí 15, pero es el 15, Eclesiastés 12:13 concluye que todo el hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Salomón probó el vino, probó la música, probó riquezas, proyectos arquitectónicos, los jardines de Salomón. Usted puede buscar en internet o en enciclopedias acerca de los jardines de Salomón. Debió haber sido considerado una de las maravillas del mundo antiguo, aunque no lo fue. Pero los jardines colgantes, hermanos, ahí usted puede buscar los jardines de Salomón, perdón. También usted puede investigar acerca del trono de Salomón. Es interesante. El trono que él elaboró con toda la sabiduría que él logró obtener. El conocimiento sin obediencia produce tristeza. El conocimiento humano sin Dios es frustrante. La sabiduría verdadera proviene de Dios, hermanos. La sabiduría verdadera proviene de Dios. El creyente debe de aprender siempre que la verdadera sabiduría está en el temor del Señor. También este libro nos enseña acerca de los tiempos con fe, los tiempos con paciencia. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. El temor reverente a Dios es la clave para disfrutar la vida. Hermanos, ¿de qué sirve tener riquezas y no poder dormir? ¿De qué sirve, hermanos, tener mansiones y no poder disfrutarlas? Hay gente que es más rica en una chocita de cartón y palos alrededor de su familia, comiendo huevito con mote, calientitos, en una fogatita, con un chocolatito, con un cafecito de olla, molido en el molino que la viejita molió, con risas y abrazos, y se van a dormir en paz. Eso es ser más rico que el que tiene allá una mansión y todo lo debe, y lo están persiguiendo, y está amenazado, y está y con insomnios, y está preocupado, hermanos. Eso, sin Dios todo es vano. No estoy diciendo que sea mala la riqueza. La riqueza, hermanos, producto de la bendición de Dios, es un deleite, hermanos. Hubo grandes reyes y personajes que tuvieron riquezas incalculables, pero temían a Dios y Dios les bendijo abundantemente. Uno de ellos es Job. ¿Y qué decir de Abraham?
Abraham era riquísimo también. Hay muchos personajes que tuvieron riquezas, pero con Dios como centro. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Salomón entonces, al final de su vida, se dirige a los jóvenes, quizá ahora a sus nietos, para decirles: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. No esperes a que las fuerzas te falten para buscar a Dios. No esperes a que tu vista empiece a fallar para entonces querer servir a Dios. Tu juventud es el mejor tiempo para servir a Dios. Algunos hermanos conocimos a Cristo ya más grandes, ya más vividos, ya más revolcados, ya más con la máquina casi tronada, hermanos. Quisiéramos tener la juventud que algunos tienen para servir al Señor mejor, para dar nuestros mejores años al Creador, no dárselos al mundo, hombre, no dárselos allá a Satanás, dar lo mejor al Señor. Y algunos dicen: ay, es que estoy muy joven para servir a Dios. Ay, deja que disfrute de la vida. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo eso es vanidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salomón concluye todo este discurso diciendo: escúchame bien, las decisiones tempranas determinan tu rumbo futuro. El rumbo de tu futuro. Tienes que poner en acción, siembra, tienes que recordar a tu Creador. Él es el centro de la vida. Eclesiastés nos enseña entonces que Dios es el centro de todo, hermanos. El predicador Salomón nos lleva a la conclusión de que la vida humana y todo ello es vano sin una esperanza divina. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No te apartes de Dios, hermano. Salomón nos dice: Dios debe ser el centro de tu vida, de tus estudios, de tu trabajo, de tu carrera, de tu matrimonio, de tus relaciones, de tus negocios, de tu familia, de tu corazón. Él debe ser el centro de tu vida. ¿Él es el centro de tu vida? ¿Todo gira alrededor de Dios en tu vida? ¿O no es así? Si no es así, recuerda lo que dijo Salomón: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En la parte de atrás les dejé un resumen de Eclesiastés. El autor, ya sabemos quién fue, cuándo lo escribió. El predicador escribe siempre en tercera persona, y el resumen del libro en las 6 partes que están ahí, con esos 12 capítulos. El día de hoy pudiéramos salir y contarle a cualquiera de qué se trata el libro de Eclesiastés. Ahora lo leeremos y entenderemos mucho más. Cierre sus ojos, oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por el libro de Eclesiastés.